Y nuevamente en Comunas está Lucas Marisi, abogado penalista, caso Aeropuerto, Aeroparque de Palomar. Estamos cortando el pan dulce y todavía seguimos hablando de los problemas que trae este aeropuerto trucho. Sí, gracias, Gabriel. Efectivamente, a ver, hago una breve reseña de desde mi última participación en tu programa. Vinimos unos días antes de la marcha que hicimos el jueves 6 de diciembre, que fue realmente muy exitosa, ya que logramos por primera vez, o sea, unir los esfuerzos del movimiento vecinal Stop Flybondi, no al aeropuerto trucho del Palomar, y las organizaciones de derechos humanos, junto con todos los trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas y Austral, que incluso por primera vez los 8 gremios aeronáuticos en forma unánime acompañaron al reclamo de los vecinos contra el aeropuerto trucho y en defensa de Aerolíneas Argentinas. En ese marco, bueno, además hubo muchas organizaciones sociales, como la organización 21F, el gremio de camioneros, Gustavo Vera, en fin, todos conscientes de la gravedad de la situación, del peligro que representa este aeropuerto de trucho del Palomar, que es la llave maestra para fundir Aerolíneas Argentinas de Austral. Posteriormente a esa marcha, que realmente fue muy positiva, muy exitosa y muy numerosa, bueno, sucedieron otras cosas en las cuales obviamente el gobierno redobló la apuesta ante el éxito que había representado esa marcha. Por ejemplo, activando y acelerando el inicio de los vuelos internacionales y concretamente incorporando a otra aerolínea low cost que viene precisamente a lucrar desde el monumento a la competencia desleal, que es el aeropuerto trucho del Palomar. Para que la audiencia lo tenga presente, ese aeropuerto trucho no solamente no cumple las medidas ambientales y de seguridad, sino que además implica que las aerolíneas que operan desde allí se ahorran el 70% de lo que cuesta operar en los verdaderos aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque, que cumplen las medidas ambientales y de seguridad. De esa forma es que estas empresas vienen para vaciar Aerolíneas Argentinas, y esto es lo paradójico y lo escandaloso del caso, de que el gobierno fomenta la competencia desleal en perjuicio no solamente de los vecinos, cuya salud y calidad de vida afecta, sino también en perjuicio de la aerolínea de bandera. Y bueno, lo que ha sucedido en los últimos días es que ha comenzado a operar una nueva empresa, o mejor dicho, hay dos novedades. Por un lado, que Flybondi ya está en un proceso de bancarrota prácticamente. Ya sabíamos nosotros que estaba operando a pérdida, en un proceso de lo que se denomina dumping, pero en los últimos días sucedió algo más, que es que los fondos de inversión que sostienen a Flybondi le bajaron, como quien diría, el pulgar a Julian Cook, el británico que vemos habitualmente que aparece con el perrito y todo eso. Bueno, ya sería la tercera aerolínea que funde en su digamos, historial. La primera fue Flybabu en Suiza, la segunda fue Sauderwinds, la aerolínea de los narcovalijas, y por tercera vez parece que vuelve a chocar la calecita, como quien diría, porque bueno, concretamente el fondo de inversión lo apartó del cargo de CEO, lo dejaron en una posición aparentemente decorativa de vice, y le habrían dicho ya que no están dispuestos a seguir poniendo dinero en una empresa que está perdiendo entre 5 o 6 millones por mes. Y bueno, que evidentemente, te cuento, ha podido hacer todo esto durante este tiempo porque no hay que olvidarse que el proyecto de Flybondi o el negocio de Flybondi se sostuvo sobre una gran mentira, que era una supuesta inversión de 30 millones de dólares para construir, entre comillas, un aeropuerto en el Palomar, que por decisión arbitraria del ministro Dietrich, del 19 de septiembre del 2017, dijo no, Flybondi no va a tener que hacer ninguna inversión, y las pocas obras que se hicieron y que a futuro por ahí se hagan o no más, las vamos a solventar con el dinero de los contribuyentes. Eso fue lo que decidió el ministro Dietrich. Bueno, con esos 30 millones de dólares, obviamente, Flybondi vino sosteniendo la operación a pérdida, y aparentemente ahora estaría ya prácticamente fundida la compañía. Sin embargo, ahora el foco está en esta nueva empresa, JetSmart, que para que la audiencia tenga noción de lo que representa, es una empresa que pertenece a un empresario americano que se llama William Frank, que curiosamente
fue uno de los que participó en el proceso de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas entre los 90 y el 2001. Incluso designó a su entonces presidente, Zavalía Lago, que fue uno de los que aplicó todas las medidas para fundir, cerrar las rutas exitosas, etcétera, etcétera. Ahora bien, vos me comentaste, me hablaste, me hablas de la parte técnica, de la parte jurídica. Yo tengo algún dato de la parte política. Quizás coincidamos, quizás no. Pero ahora, yo lo que decía de primer movida, detrás de Flybondi, detrás del aeropuerto, hay cosas extrañas, que lo confirmó el diputado Vera hace 2 meses aproximadamente, cuando decía, hay un cartel mexicano. Exactamente. Se ve de acá a la China, que hay algo raro, ¿sí? Porque Flybondi exactamente pierde $3 millones por mes. Exactamente. Más, por lo que hemos averiguado serían 5 o 6, pero ponle 5. Para ser módicos podés decir 3, 4. Es lo mismo, pierde mucho. Exacto. ¿Sí? Tiene un activo de 55 millones. Alguien que está muy cercano a ellos, que es Ornequian, dueño de Aeropuertos 2000, el primer día en Wall Street tenía 500 millones a discutir, con lo cual la justicia norteamericana lo empezó a investigar y le allanó vía justicia argentina. Así es. La casa hace unos días. Así es. Con lo cual nadie te allana, ¿sí? Porque hiciste un mal negocio. No. Hay algo más. Y ese algo más lo que venimos propalando hace varios tiempos. Y que, insisto, van a colocar un aeropuerto en Moreno, otro en La Plata, Palomar, 60 kilómetros para 3 aeropuertos, es muy raro. Efectivamente, sí. Cosas raras y oscuras y non santas y puercas, como quien diría, sobran en torno a Flybondi y en torno al negociado del aeropuerto Trucho del Palomar. Efectivamente, Gustavo Vera fue el primero que marcó en la marcha del 1 de febrero, el día que la jueza Forns nos levanta arbitrariamente la cautelar y permite el inicio de los vuelos, y que entra a cotizar en la bolsa Aeropuerto 2000, claro, y gana $500 millones. Es raro, esa cifra es rara, por eso inmediatamente actuó la justicia norteamericana. Por eso, entonces, Gustavo Vera precisamente fue el primero que advirtió varias cosas. Una de ellas es que del Palomar salió el avión con 1000 kilos de droga de los hermanos Juliá, cuyo piloto era Matías Miret y que fue detenido en España. Década del 90. Sí, y posteriormente, ahora, curiosamente, Flybondi, el gobierno, trascendió un audio hace un par de semanas en el cual Cook dice que lo llamó Dietrich para decirle que ya se firmaba la creación del sindicato trucho de Flybondi. Sí. Y en ese sindicato trucho, entre sus autoridades, ¿quién está? Está Matías Miret, el piloto de los hermanos Juliá, que salió de Palomar, Morón, y llegaron con la droga a Ezeiza. Por otra parte, es un sindicalismo gremialismo oficialista. Por supuesto, o sea, es un sindicato trucho que lo último que va a hacer es defender los derechos de los trabajadores. Sumado a eso, Pablo Viro y Ricardo Sirielli han denunciado que hay un cártel mexicano de la droga que también estaría financiando a Flybondi. O sea que por supuesto que cosas malas, oscuras, sobran. Ahora bien, ahora nosotros lo que estamos haciendo, o sea, te menciono, cuando dije el gobierno redobla la apuesta, digo, también están metiendo a estas empresas que ya están demandadas. Nosotros el 3 de diciembre iniciamos una nueva demanda en la cual demandamos a JetSmart también, demandamos a Sky, que quiere venir en enero, y a Norwegian y a Flybondi, pidiendo además la nulidad de las rutas. Seguramente luego de la feria judicial de enero va a haber algún tipo de decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso les advertimos a estas empresas que, bueno, que vienen acá tentadas por el negocio de esto de que se ahorran el 70%, y bueno, les advertimos, miren que lo que van a tener que pagar y las consecuencias penales que va a tener esto, porque acá la justicia argentina ya sabemos cómo funciona. Mientras el gobierno tiene la manija, no hacen nada. Pero es como la dama Juana, cuando pierden el poder los agarran del cogote, ¿no? O sea, pierden la manija y los agarran del cogote. Bueno, esto seguramente va a suceder por
cómo funciona lamentablemente la justicia y los jueces que tenemos, y esto va a terminar en un escándalo de corrupción de proporciones mayúsculas, ¿no? Es decir, seguramente no va a pasar pasado mañana, pero sí va a pasar dentro de un par de meses o años, y ahí van a caer, digamos, también las empresas como Jedesmar, Sky, que van a tener que pagar el daño que están ocasionando, siempre y cuando, por supuesto, que antes no ocurra algún tipo de siniestro o de accidente, ¿no? Porque hay que siempre destacar que si llegara a suceder eso, a diferencia de los casos anteriores como la APA y todas las tragedias, yo siempre repito, ¿no? El aeropuerto Trucho del Palomar y Flybondi y las aerolíneas que se puedan llegar a sumar, bueno, son casos que están judicializados desde el día cero. O sea, desde el día cero, antes de que empiecen los vuelos, las obras, nosotros le llevamos a la jueza Fons todas las pruebas y dijimos, esto, mire que va a terminar peor que el APA. O sea, acá no puede decir la justicia, yo no sabía, y empezamos a actuar después de que haya un derramamiento de sangre. Pero bueno, nosotros lo que sí te digo es, hemos logrado que las obras que ya tenían que estar terminadas no estén finalizadas, y hemos logrado instalar claramente el tema, ¿no? O sea, el gobierno jamás se imaginó que el trabajo de los vecinos iba a lograr que esto sea un tema de agenda nacional, y bueno, la resistencia que logramos hacer desde la ciudadanía, ¿no? La minoría densa, dice Macri. Sí, bueno. Sí, pero a ver, pero el tiempo pasa, diría Pablo Milanés, nos vamos poniendo viejos, y lo que es un aeropuerto, o aeroparque, como quieran llamarle, se va a transformar poco a poco en un distrito aeronáutico. Tienen pensado, por lo menos Taliaferro tiene pensado, hacer calles, ocupar la reserva natural, tapar los humedales, con lo cual se va a inundar Palomar, obviamente el medio ambiente ni hablemos, y la otra idea, que lo dije a principio de año, y ahora lo puedo afirmar y repetir, es que van a seguir avanzando sobre el Colegio Emaús. Sí, a ver, como planes tienen muchos planes, del mismo modo que tenían planes de construir un supuesto gran aeropuerto, que hasta ahora lo único que hay son 2 construcciones metálicas de Durlock, que son esas que hemos visto hace un tiempo del aeropuerto flotante, o sea, totalmente precarias. En cualquier caso, ese tipo de decisiones, que yo también las he escuchado, son precisamente las cuestiones que hemos impugnado ante la Corte, porque también hemos demandado al intendente y al municipio de Morón, porque ellos son corresponsables de esto, y también va a tener consecuencias penales el caso de Tagliaferro y de las distintas autoridades locales. Todos esos planes suenan muy auspiciosos según el relato oficial, pero la realidad es que conducen a una crisis total de la región, van a traer la ruina como ya la están trayendo ahora. El tema es que lo hagan. El tema es que lo hagan. Bueno, nosotros vamos a seguir, por eso estamos en la calle, por eso estamos movilizando, o sea, con las fuerzas activas de la comunidad, concientizando, y por supuesto que no creemos que vayan a lograrlo en el tiempo que queda, y por supuesto estando todo tan judicializado. De cualquier manera, todo eso va a implicar, obviamente, la necesidad de que hayan inversiones, que yo veo muy difícil con el riesgo país en casi 1000 puntos y con la situación económica desastrosa del gobierno del presidente Macri, de devaluación, etcétera, etcétera, que te diría que veo muy difícil que eso suceda, porque creo que probablemente ocurra algo similar a lo que ha sucedido con los inversores de Flybondi, que le van a decir, no, si acá nadie tiene un peso. O sea, hablan el gobierno, sí, ha viajado muchísima gente desde el Palomar, y yo me pregunto, ¿y los 2 millones de pobres que generó la actual administración, ¿no? O sea, con la devaluación y demás. Bueno, entonces te hablan como que la solución o la panacea pase porque supuestamente haya cierta cantidad de personas que habrían viajado de Palomar, y no dicen el desastre que están generando de más de 2 millones de pobres generados en cuestión de meses, con la devaluación y con todo lo que están haciendo. O sea que todos esos planes de supuestos polos aeronáuticos y demás, bueno, me gustaría ver en qué marco económico piensan hacerlo, porque hoy en día no conozco a nadie que realmente venga a invertir, ¿no? Lo que vienen es a saquear, que son lo que están haciendo este tipo de empresas low cost, que vienen a usufructuar con una pista de una base aérea militar, pero que en realidad no están dispuestas a poner un peso de costo hundido, como se dice, de construir un aeropuerto o cosas por el estilo. No, acá hay 2 cosas. Uno es el lavado de dinero, ¿sí? Fundamental, y otro es fundir empresas. Eso lo tiene claro Macri. Macri va a ser el empresario más
poderoso, ni bien en Argentina, ni bien salga del poder. Ahora bien, tenés un precio a Paraguay de Fly Bondi de 16 dólares. Es nada. Eso es el llamado dumping. Con lo cual, Aerolíneas Argentinas poco a poco se está fundiendo y no te quede ninguna duda que alguien representando a Macri la va a comprar. Por supuesto que sí. Todos esos procesos para fundir empresas para que valgan 2,50 pesos es el mismo proceso, por eso es importante lo de JetSmart. No es casualidad que este William Frank, el americano dueño de JetSmart, reaparezca en escena porque viene precisamente a hacer lo que vos decís. Antes te intentaron fundirla desde adentro, poniendo a Zavalía Lago adentro de la empresa. No lo lograron y ahora ¿cómo piensa fundirla? Desde afuera. ¿Cómo es desde afuera? Es desde Palomar, es metiendo, o sea, fomentando la competencia desleal desde un aeropuerto trucho, sacarle los pasajeros, fundirla y por supuesto, como vos bien decís, después comprar o apropiarse de esa por 2,50 pesos. Por eso que es muy importante, y es lo que le transmitimos acá a los trabajadores, a los gremios aeronáuticos, que hay que ser muy cuidadoso de no pisar el palito. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Provocarlos para que hagan medidas de fuerza. Bueno, muy bien, cualquier medida de fuerza tiene que ir inexorablemente acompañada por acciones sobre el Palomar, porque si no, ¿cuál es el mensaje que transmitís? Aeroparque, Ezeiza y Aerolíneas Argentinas, que es el aeropuerto que corresponde legal, y la aerolínea de bandera, un caos. El aeropuerto trucho con las empresas ilegales funcionando correctamente. ¿Qué es el mensaje que quieren instalar? Instalar que el problema es Aerolíneas, que el problema son los trabajadores, y en realidad acá el problema es el gobierno, que tiene una política de hacer un negociado con LAN, con Lopetegui, el mentor de Dietrich, lo ha dicho públicamente. O sea, están reeditando un plan de entrega de la soberanía aérea, de las rutas de nuestra aerolínea de bandera, para que un par de vivos se llenen de dinero. En ese marco, los vecinos somos un daño colateral que obviamente al gobierno no le importa en lo más mínimo arruinarnos la vida para lograr el objetivo mayor, que es ese. Pero bueno, naturalmente que todo esto, repito, es absolutamente ilegal, solo se ha podido perpetrar gracias a una justicia genuflexa que se ha entregado al oficialismo. Eso también nos tiene que hacer reflexionar a futuro del tipo de jueces que tenemos o que aspiramos, o sea, si queremos una casta judicial que sea como una nobleza que se dedica a vivir como una corte sin pagar impuestos y demás, y lo último que hace es defender a los ciudadanos que le pagamos con nuestros impuestos esos sueldos, o si queremos que los jueces sean servidores públicos, que eso es lo que tienen que ser, servidores públicos que trabajen al servicio de los contribuyentes, de los ciudadanos. Y por supuesto que, como vos bien decías, yo te recuerdo igualmente, que siempre los gobiernos de turno, te recuerdo, también se decía que Cristina Kirchner, que Kirchner iban a ser muy poderosos fuera del poder, que se iban a quedar con empresas. Esos planes... Decía de la oposición. Está bien, por Sí, eso sí. yo digo, no subestimaría, pero tampoco sobreestimaría. La Argentina es muy particular y cuando perdés, te repito, el poder, por más que tengas dinero, y vos fíjate lo que está sucediendo, o sea, no es garantía de nada. Por supuesto, igualmente que coincido de que este gobierno, que es un gobierno de ocupación, porque es un gobierno que el presidente de los Estados Unidos, gracias a él, el que ordenó, le puso 50.000 millones de dólares, cosa nunca vista. Bueno, eso por supuesto que, como dice Gustavo Vera, después exige una contraprestación, Seguro. que son las reservas de litio, los recursos naturales, las bases aéreas militares, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cualquier manera, obviamente no hay que, digamos, subestimar lo que está sucediendo, hay que luchar hasta el último momento para que este gobierno de ocupación se vaya en el próximo proceso electoral. Y por supuesto también te agrego un dato que me parece que es muy importante. Dos cosas. Por un lado, que lo denunció Gustavo Vera en la marcha. Por un lado, una operación orquestada por la Universidad de 3 de Febrero a través de su rector Josami. Ellos hicieron supuestamente un informe de ruido que curiosamente habría arrojado un resultado adverso, no tan adverso como debería haber dado. Hicieron lo más posible para que ese resultado adverso sea lo menos adverso posible para el gobierno y aparentemente contó Gustavo Vera que el rector lo recibió y se lo entregó al ministro Dietrich para montar una operación a través del diario Clarín. Esto lo
transmito porque si en las próximas semanas vemos que sale como una nota de color, así como algo alegre, que hubo como si fuera una simple molestia, bueno, tengan en cuenta que en realidad la Universidad de 3 de Febrero está trabajando para el gobierno. Siempre lo hizo, siempre estuvo, es el hermano del Josami de Frente para la Victoria, digamos el Josami malo. Bien. Siempre estuvo dentro del menemismo en su momento, en los 90, siempre estuvo a la derecha. Lo advierto porque en la marcha del 6 de diciembre Gustavo Vera denunció esto y menos de 10 días después me llamó el diario Clarín y tenían ellos el informe. Pensá que a nosotros no nos lo dieron el informe. ¿No? Ahora bien, medio ambiente queda destrozado, ¿sí? Uno. Dos, la casa que uno tiene, el vecino ahí, vale la mitad. Sí. Bien. La gente que viaja siempre es la misma. Podrá viajar un montón de gente, pero es siempre la misma. Alguno más, si querés, pero es son siempre los mismos o que quizás viajan un poco más, pero nada más. Pero no es que hay una verdadera inclusión, como se dice. Se sabe y se nota y se ve que hay trampa en todo. La pregunta es, el ciudadano común, corriente, que vive en Morón, que vive en Aedo, que se ve molesto por estas 4 razones que yo acabo de mencionar, ¿tiene alguna oportunidad judicial? ¿Se le puede iniciar querella a estos muchachos? Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Aunque sea el municipio. No, bueno, eso es lo que estamos trabajando. O sea, acá claramente está existiendo, además del daño a la salud, que es lo más importante, y el peligro, la realidad es que acá esto es como una confiscación, es una expropiación. Si tu casa pasa a valer fruto de una decisión ilegal, el 50% o menos, o tenés daños, bueno, eso lo tienen que pagar. Y obviamente que lo que tendremos que trabajar es que esto lo tengan que pagar los funcionarios involucrados en un acto de corrupción con su propio patrimonio personal. A ver, de hecho empezaron a expropiar el barrio obrero, el barrio aeronáutico. Por supuesto. Entonces, acá hay que ir además hay que ir contra el patrimonio de los funcionarios y, por supuesto, ir a nivel penal. Esto obviamente hay que trabajarlo ahora y vamos a conseguir el resultado seguramente con la justicia que tenemos tan lamentable o los jueces que tenemos tan lamentables. Va a suceder obviamente a posteriori, porque ahora, como te imaginarás, ningún juez va a ir contra los que hoy están en el gobierno. Pero bueno, por eso es muy importante seguir sumando esfuerzos, seguir visibilizando la protesta. Nosotros desde el colectivo vecinal Stop Fly Bondi y no al aeropuerto Trucho logramos instalar claramente el tema y eso es lo que tanto molesta al gobierno. Pero, a ver, no te puedo y no debo dejar de mencionarte que esto también, porque no dejan negocio por hacer, esto que están haciendo en Palomar se inscribe también en el marco de lo que es un proceso de un negociado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te quiero decir con esto? Las últimas tierras que quedan en Buenos Aires, las más valiosas que hay en Buenos Aires a esta altura de los acontecimientos, son las tierras que están en el Aeroparque. En ese sentido, hay elementos que indican que en Aeroparque el gobierno lo que pretende es cerrarlo, vender esas tierras, hacer un súper negocio inmobiliario que se inscribe, si vos fíjate, con el tiro federal, con ese paseo del Bajo, etcétera, etcétera. La cancha de River en meses va a salir. Y alguno me dirá, no, pero están haciendo obras en Aeroparque. No, el que sabe realmente el tipo de obras que se están haciendo allí, lo que están haciendo no es ninguna ampliación de la pista, lo que están haciendo es cosmética. Parquizado, por ejemplo, que incluso va a servir y se va a utilizar para hacer este emprendimiento inmobiliario. Por eso es que nosotros esto hay que denunciarlo de entrada y que la gente lo sepa, de que todo lo que es el aeropuerto Trucho del Palomar es nuevamente pasarle un pasivo ambiental al conurbano bonaerense. Nos pasaron el SIAMS hace años, por supuesto. Toda la basura de la capital y del conurbano la tenemos principalmente en lo que es el Camino del Buen Aire, el relleno Norte 3. Segundo, quieren hacer un negociado con las incineradoras de basura. Hace un par de meses recordarás que la legislatura de la ciudad aprueba que se vuelva a quemar basura diciendo que con eso se genera energía y que supuestamente no genera perjuicio a la salud, cosa que es absolutamente falso porque en Europa no se tiene ese criterio y se trata de eliminar las incineradoras de basura. Y tercero, ahora nos enteramos nuevamente que con tal de hacer un negociado inmobiliario, que ya están prácticamente van a vender el Obelisco en cualquier momento o la Plaza de Mayo porque no dejan títere con cabeza, bueno, van o quieren hacer eso en
respecto de las últimas tierras que quedan, que son las de Aeroparque, y que cuando vos ves que están haciendo el Paseo del Bajo y otras cosas en los alrededores, te das cuenta de que no es casualidad y que forma parte de ese negociado inmobiliario del gobierno de Rodríguez Larreta y del gobierno del presidente Macri, donde obviamente la gobernadora de la provincia, Vidal, y su ex esposo Tagliaferro, obviamente participan de todo esto del mismo modo que tu colega, el periodista o ex periodista, intendente de 3 de febrero, Valenzuela. Todos ellos son obviamente cómplices de este proceso delictivo, de este proceso, digamos, de este negociado, donde obviamente el gobierno del presidente Macri no tiene ningún prurito en seguir haciendo un negocio o un negociado atrás de otro, arruinándole la vida a miles y miles de personas, incluso con la posibilidad de que ocurra una desgracia, un nuevo Lapa, que sería como un cromañón aéreo, que es lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? Y bueno, uno cree que no se caen aviones todos los días, pero ese no, podría caerse. Pero también está el problema de la salud, el problema del medio ambiente, el problema inmobiliario, el problema de gente que antes vivía en un barrio tranquilo y ahora tiene ruido todos los días. 15 colegios están afectados por el aeropuerto de Palomar. Lucas Marisi, este es el último programa del año. Gracias. No, gracias a ustedes y feliz año. Seguiremos en la lucha, toda la audiencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando, que ingresen al Facebook a Stop Flybondi Oficial, no al Aeropuerto Trucho del Palomar, porque bueno, tenemos que seguir en la lucha y seguramente vamos a lograr el objetivo en defensa de nuestra calidad de vida. Seguramente. Seguimos en Comunas. Y nos estamos yendo. Yo le tendría que decir felices fiestas, pero usted me está viendo y usted está desocupado. Usted pagó un dólar 152 veces más que hace 3 años. Usted tiene una inflación del 50% de este año. Usted recibe una mala noticia todos los días. Espero que la pase bien, espero, de todo corazón, pero espero que el año que viene, cuando esté enfrente de la urna, piense lo que haga. ¡Chau! Y hasta cualquiera de los momentos.